Buenas noches, buenas noches. Sí, Saludos. buenas noches, buenas noches. Un saludo de usted. ¿De dónde se conectan? Yo de aquí de la ciudad de Medellín, del municipio de Copacabana, al norte del Valle de la Borda. Ok, Luis. Bienvenido. Gracias. Vamos a tener la clase Filosofía de la Educación. Vamos a compartir. Estamos en el primer semestre, ¿no? Sí, señor. Ok. ¿Cómo llaman, señores? Ender, Ender. Luis. Ah, Bienvenidos, así es. bienvenidos, bienvenidos. Estudiantes del primer semestre, ¿cierto? ¿Estamos? Sí, señor. Del primer Mi Magister, semestre buenas noches. en Sala, teología. buenas noches. Dios nos los bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Excelente, Magister. Gloria al Señor, muy bien. Gloria a Dios. Me alegra mucho. Lo más importante. Mi hermano Arquímedes. Señor, desde pequeño. Ah, eso decía mi mamá, ¿cierto? Sí. Bueno, una de las materias que más me fascinó en el colegio, filosofía, pero aquí este tipo de filosofía es educativa, filosofía educativa. También incluye modo estudio, recordatorios de descanso y horas de silencio. Los padres. Ok, cerremos los micrófonos, se los voy a agradecer. Primero que todo, felicitaciones. Estamos en el primer. Profe Ender, no abren las diapositivas, pide una contraseña, pide una contraseña al abrir la diapositiva. Vamos a intentarlo otra vez. Igual el material les queda grabado. Bueno, mientras nos abren las diapositivas, estamos en la asignatura Filosofía Educativa. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a tener los micrófonos cerraditos, ¿ok? Harley, vamos a tener los micrófonos cerrados, Harley, todos. Primero, vamos a ver si ya puede abrir. Ok. Ah, no. Están abriendo otras. No, no me abre las diapositivas, pero bueno, vamos a trabajar con unos conceptos. Primero vamos a definir conceptos de filosofía.
¿Habla la Biblia de filosofía? Claro que sí. ¿Qué entendemos por filosofía? Entendemos como la disciplina que busca comprender mediante la razón, que busca comprender la reflexión y el pensamiento crítico. Entonces, cuando nosotros tomamos un versículo de la Biblia, cuando tomamos un versículo de la Biblia, tenemos que aplicar los principios de lo que es filosofía educativa. ¿Sí? Porque la Biblia, filosofía es igual a un pensamiento. Filosofía es igual a un pensamiento. Ahora, la Biblia condensa un pensamiento y es el pensamiento de Dios, el conocimiento de Dios. Ok, ya tenemos acá las diapositivas. Gracias, profe, por ayudarnos acá a resolver esta novedad. ¿Me confirma si estamos compartiendo? Sí, Magister, Sí, se le ve las sí. diapositivas, sí, señor. Y filosofía educativa. Sí, señor, con el título Filosofía Educativa, Ok, Principios, ok. Corrientes y Principios, Fundamentos. corrientes y fundamentos que guían el arte y la ciencia de enseñar en el mundo contemporáneo. Entonces, si filosofía educativa son principios, si son corrientes y fundamentos que guían el arte y la ciencia de enseñar en el mundo contemporáneo, la Biblia es una plataforma filosófica y educativa, porque a veces hemos malinterpretado el término filosofía como un término. Hay filosofías y hay fundamentos que, como lo dice Pablo, son vanos, no tienen, son filosofías huecas, como lo dijo el apóstol. Pero la filosofía de la palabra viene siendo como, o se viene convirtiendo como un fundamento, como una guía, como una ciencia y unos principios para la enseñanza. Por ejemplo, la Biblia, cada texto de la Biblia tiene su fundamento filosófico. Cada libro de la Biblia tiene su plataforma, su guía, su reflexión, su crítica. Tiene su principio y su límite. Entonces, en las escrituras, como estamos basados en un programa de formación teológica, ¿qué es entonces la filosofía educativa? Es la reflexión crítica, es decir, una reflexión profunda sobre los fines, valores, métodos y la naturaleza misma del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Jesús utilizó una filosofía para un grupo y otra para otro grupo. ¿Se acuerdan? Él tenía un tipo de mensaje, una plataforma filosófica, ideológica para los escribas, para que oyendo no, para que oyendo no entiendan.
¿O no lo dijo Jesús? ¿Y quién enseña para que me entiendan? Solo Jesús lo hizo. ¿Sí? Era un mensaje como velado, escondido para los fariseos. Entonces, la filosofía educativa es una herramienta que nos ayuda a reflexionar críticamente cuáles son los fines, los valores y los métodos de las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, cada libro de la Biblia tiene su filosofía, su plataforma filosófica. Cada libro de la Biblia tiene su objetivo, tiene su destino, tiene su autor. La Biblia está, cada libro de la Biblia en cierto punto, aunque fue inspirada por el Espíritu Santo, cada libro de la Biblia está impregnado por el autor. Por ejemplo, Génesis 8:1, que dice, y se acordó Dios de Noé. Esas palabras, ¿quién las dijo? Génesis 8:1. Esas frases, ¿quién las dijo? El autor que escribió el Génesis, ¿cierto? El autor que escribió el Génesis. Gracias, Luis. ¿Y quién Sí. fue ese honorable y excelentísimo autor? Me corrige si me equivoco porque estoy aprendiendo, ¿listo? Sí, No sé si fue Moisés. ok, ok. Es el mismo Moisés. Esas palabras salen de su pensamiento, ¿sí? Esas palabras las dijo fue él, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Nos deja Moisés una pequeña reflexión, aunque Dios no se olvida, pero está la impresión de él. Y se acordó Dios de Noé. ¿Y de quién más? Y de todos los animales. Y se acordó, y se acordó. Dios está presente. Dios es omnisciente. Dios está en todas partes. Que uno dice, levante las manos que Dios está arriba. No, Él está en todas partes. ¿Sí? Entonces, la filosofía de la educación, vamos a ver entonces las dos importantes dimensiones, la dimensión teológica. La filosofía de la educación, de la dimensión teológica, se enfoca en los fines y propósitos de la educación. ¿Sí? Este fundamento responde a preguntas cruciales como ¿para qué educamos? Es un fundamento, es una dimensión teológica. ¿Para qué nos estamos formando nosotros en teología? ¿Quién me dice? Yo creo que para estar mejor capacitados y poder servir mejor a la comunidad. Esa es la Para entender filosofía la palabra. para entender. Ok, Joana. Para servir con excelencia. Para servir con excelencia. Lo primero, Magister, yo diría que nos sí, estamos formando primero. Podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero muchas veces no hemos tenido como la experiencia de vivir con Dios. Entonces yo creo que aquí nos estamos formando también para encontrar y saber vivir esa experiencia fundamental con Dios. amén. Yo estudio teología para aprender de Dios. Si yo aprendo de Dios, ese conocimiento produce un impacto pedagógico en mi mente, hecho raíces en la fe. Si yo echo raíces en la fe, voy a ser un influenciador de ella misma. Voy a influenciar, voy a afectar de forma positiva a todos los que me rodean. Entonces el conocimiento, la filosofía de la educación va a crear, nos va a generar esa pregunta, ¿para qué educamos? ¿Qué tipo de ser humano y de sociedad queremos construir?
Esas son una de las dimensiones fundamentales de la filosofía educativa. Ahora la epistemología, o sea, la historia, algo epistemológico, analiza la naturaleza del conocimiento escolar, examina que se considere verdad, cómo se valida el saber científico, cultural y de qué forma se debe transmitir epistemológicamente. Ese conocimiento, esa filosofía educativa que nosotros aprendemos, recibimos, tenemos que darle qué ruta va a seguir para aplicar ese conocimiento. Hablemos entonces del idealismo en la educación. Por ejemplo, Platón sostiene que la realidad fundamental es espiritual e ideal. El gran filósofo Platón, raíces platónicas. ¿Qué se hizo, Sofi? Fernanda, cerrame el micrófono. Ok. Platón dice que su idea, la educación sostiene que la realidad fundamental es espiritual e ideal. El conocimiento verdadero habita en el mundo de las ideas, un pensamiento filosófico del gran filósofo Platón. El conocimiento verdadero habita en el mundo de las ideas. Es decir, el hombre fue creado un ser progresivo y productivo. Esa es la capacidad. ¿Sí? Filosofía, pensamiento, ideas. Sí, aquí, ¿cuántas personas habemos aquí en la clase hoy? No sé, 15, 10, 12. Si damos un texto bíblico y cada uno va a decir algo, todos van a usar tonos diferentes, pensamientos diferentes, ideas diferentes, pero un solo significado. Esa es la riqueza de la filosofía. Otras ideas fundamentales de la educación es el desarrollo integral, lo que decía anteriormente. La educación orienta al estudiante hacia la búsqueda de la verdad universal. ¿Qué más? La moralidad y la autorreflexión abstracta. Por eso aquí hay una imagen bonita, ¿no? Hay un libro y hay un árbol. Ese árbol echa raíces en la plataforma educativa de la filosofía de la educación. Por eso el conocimiento transforma. Otra idea es el rol del docente. El maestro actúa con una guía intelectual y facilitador moral que ilumina el intelecto del educando. Dentro de la filosofía educativa, el docente, el que está enseñando o guiando, debe tener una reflexión no impositiva, sino abierta. ¿Qué es el realismo? El realismo está basado en la observación objetiva del mundo físico y natural. El currículo se centra en ciencias, hechos verificables y leyes científicas comprobables. Lo real, lo que es el realismo. Ahora, diferente al pragmatismo, ¿sí? John sostiene que el valor del conocimiento radica en su utilidad práctica. Ojo con eso. Y esto va relacionado con la Biblia. ¿De qué sirve un conocimiento que no va a la práctica? Sostiene que el valor del conocimiento radica en su utilidad práctica y en aprender activamente mediante la experiencia directa. Por eso hay un dicho que dice que la experiencia no improvisa. ¿Cuántos profesionales tenemos que pasan su hoja de vida, pero no tienen la práctica? El pragmatismo, el conocimiento, es muy importante en esta hora.
Bueno, constructivismo. El estudiante no recibe pasivamente la información, sino que construye su propio aprendizaje a través de su interacción en el entorno y sus pares. ¿Sí? ¿Cuántas materias tenemos que estudiar para hacer? ¿Cuántas materias tenemos que pasar, estudiar, cursar para concretar? Se soltó. ¿Cuántas materias? ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo que estoy colocando, que la filosofía de la educación debe ser constructivista. ¿Qué quiere decir? Permanente, progresiva. Aquel que recibe el título de ingeniero civil no se debe quedar atrás. ¿Qué tiene que hacer él? Colocar una corriente clave que es el constructivismo, construir progresivamente y fortalecer ese conocimiento. Aquellos ingenieros que se graduaron hace 20 años aplican para dicha área en pleno 2026. ¿Qué opinan ustedes? Hola. Magíster, yo digo que esos ingenieros que se graduaron hace 20 años, si no siguieron actualizándose, si no se siguieron preparando, para mí no aplicarían. No aplican. Porque usted habla de algo muy importante, Magíster, sobre la educación permanente. Y con respecto al constructivismo, que también quiere decir la construcción del conocimiento, que se adquiere también por medio del autoaprendizaje. Entonces, si no se sigue preparando y si no se siguen actualizando, yo creo que van a fracasar en pleno siglo XXI, porque hoy ha avanzado mucho la ingeniería, como ha avanzado la ciencia y muchas cosas más. Se Y el- queda. Está destinado a morir en el conocimiento, laboralmente. Lo mismo el abogado, lo mismo el médico. Salen nuevas cosas, enfermedades, que pandemias, estudios, ¿sí? Lo mismo la ingeniería moderna. ¿Cuánto más el teólogo debe profundizar en la palabra? Debe construir, como lo decía Luis Eduardo, ese conocimiento. Por eso me suena muy lindo ese versículo bíblico que dice que la fe viene por el constructivismo, por el oír. La fe viene por El oír el oír, el y el oír oír la palabra del Señor. y el oír la palabra. Insisto, insisto. Ahora escuchaba la clase del profe de griego y esa materia la vi yo en el 2001 y le dije a todos, esa materia la vi yo en el 2001, pero hoy encuentro un nuevo docente, un nuevo profesor donde aprendo más. Hace 25 años me tocó aprobar esa materia cuando recibía los primeros grados. Hoy escucho y me conecto a las clases. Yo me conecto a las clases. Todas las clases que dan en Infortela que más me... ¿Por qué? Porque esa es una de las filosofías de la educación. ¿Ok? ¿Algo más para agregar? Redmi, cierra el micrófono. Vamos a cerrar. Ok, muy bien.
Ahora sí, hablemos del Magister, con respecto a lo de Platón, que me interesa mucho, cuando tú hablas del pensamiento platónico, de ese mundo ideal, también Platón nos dice que el único que debe gobernar es el filósofo, el hombre que piensa. Por eso él habla de la polis, que es la ciudad, ¿cierto? Entonces, en la República, él dice que un escrito es de Platón es que el único que debía gobernar es el hombre que piensa, el filósofo. Es lo que quería compartir con respecto al gran filósofo Platón clásico. Ok, ok. Entonces, aquí hablamos del humanismo y el existencialismo, la libertad y autenticidad. El humanismo coloca la dignidad humana y el desarrollo emocional en el centro. Ese es el humanismo. Por su parte, el existencialismo enfatiza que la existencia precede a la esencia. De manera que aquí es donde la educación existencialista desafía al estudiante a asumir la total responsabilidad de sus decisiones. ¿Qué hace el estudiante? Promueve el conocimiento, la filosofía del conocimiento promueve la libertad de pensamiento. Por eso mire, cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, lo relaciono con esto. El conocimiento te libera de errores. El conocimiento te libera de filosofías vanas. Pero hoy es una filosofía educativa que nos centra, que nos lleva, que nos desafía a tener un principio de responsabilidad. Cuando hay formación, hay buenas tomas de decisiones. Entonces, el conocimiento, uno de los principales fundamentos de la filosofía educativa, es que promueve la libertad de pensamiento. Cuando usted se formó, obtuvo su título, creó en usted un principio de libertad igual a toma de decisiones. ¿Comprendimos esa parte? ¿Algo más para agregar? ¿Algo más? Sí, Magister, cuando usted habla de que el conocimiento nos libera de errores, es como el que lee, el que no lee es como el que no ve. Entonces, necesitamos es nutrirnos más del conocimiento para no caer en errores y para ir corrigiendo ciertas cosas que parecen errores, por ejemplo. Así es. ¿Por qué hay tantos errores doctrinales de las escrituras, de muchas personas en las escrituras? Porque interpretamos la Biblia de cualquier manera. ¿Qué dije? Interpretamos la Biblia de cualquier manera. Interpretamos la Biblia de cualquier forma y forzamos el texto y aplicamos una hermenéutica que no va ahí. Saben que la hermenéutica son las reglas de interpretación bíblica, es la guía, la forma. ¿Cuáles son? ¿Hay reglas para interpretar la Biblia? Claro que sí. Claro que sí. ¿Hay reglas de interpretación bíblica? Sí, señor. Lo mismo dentro del principio de la filosofía educativa, hay que tener en cuenta esos principios. Impacto en la práctica docente. Primero, coherencia metodológica. Este principio filosófico permite que los docentes alineen sus técnicas didácticas por convicciones éticas y pedagógicas claras. Dentro de la coherencia
Mire, yo miro que el hombre fue creado filosóficamente libre, 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 señores. Cerremos el micrófono. Vamos a cerrar otra vez. Si van a opinar, lo abren y opinan. El hombre fue creado libre y en el huerto del Edén fue creado con ese principio filosófico, libre de pensar, libre de actuar y libre de decidir. Él, él decidió salir del huerto del Edén. Por eso es que en las escrituras la gente dice, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? ¿Quién nos dijo que Dios mandaba a la gente al infierno? A ver, ¿quién nos dijo eso? Eso no lo encontramos en la Biblia. El hombre fue creado libre. Entonces, la coherencia metodológica, el docente debe practicar esas técnicas didácticas, convicciones éticas, expuso con coherencia, con una excelente metodología, su praxis, su conocimiento, pero no obliga al estudiante a hacer lo que él cree o piensa. Debe la misma constitución política y el mismo Jesús dijo, el que quiere creer puede creer, el que no quiere creer no está obligado a creer. Ahora, ¿qué impacto en la práctica docente? Tenemos el pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento crítico profundo, fundamentado, ¿qué va a producir? Fomenta en las aulas una actitud escéptica y reflexiva frente a la información dogmática y superficial de cualquier persona. Entonces, nosotros que nos estamos preparando y usted que se prepara para ser licenciado en teología, a la hora de exponer, debes tener un pensamiento crítico, exacto, un pensamiento responsable, ¿sí? Un pensamiento responsable. Ahora, uno de los impactos en la práctica del docente es la inclusión y empatía. Yo debo practicar ese método de inclusión. Si yo practico la inclusión y vinculo a todos los estudiantes a que opinen, se está creando un perfil de empatía y esto promueve el ambiente educativo, ¿sí? El ambiente caído, ¿sí? Cuando encontramos a un estudiante muy callado, le preguntamos, dentro de la clase tenemos diversidad cultural, cada alumno tiene su pensamiento. En Infortec están los que creemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, están los que creen en solo Jesús, están los que creen que el hombre no tiene alma, otros dicen que sí. Entonces, todos estos pensamientos deben compartirse con empatía y respeto hacia las demás personas. Empatía, empatía. ¿Qué opinan de estos tres impactos de práctica en el docente? Coherencia, pensamiento crítico, inclusión y empatía. Escuchemos. Magister, usted habla de Sí. unas cualidades muy importantes que debe tener el docente. Ok. Y habla de algo, una palabra muy práctica cuando nos habla de esa didáctica o esas metodologías y habla de la empatía. Entonces, cuando yo estoy convencido de lo que yo enseño, cuando yo primero me nutro y me alimento, de seguro que yo voy a permitir que mis discípulos o mis estudiantes me crean cuando tengo esa convicción propia. Y si me estoy preparando y si preparo bien la clase, yo creo que la clase va a ser tan efectiva porque para tener autoridad hay que tener el conocimiento. Si no se tiene conocimiento, no hay autoridad dentro del aula de clase. Ok. Ok. Eso es lo que llamamos
de la teología, la doctrina de la apologética cristiana, la defensa de la fe. Para nosotros hacer apología hay que tener argumentos. Y el docente, la filosofía educativa de cada uno de ustedes y de nosotros debe tener un pensamiento crítico. Como lo acabamos de decir, tenemos que tener coherencia en lo que hablamos, en lo que decimos, con lo que hacemos, ¿ok? E incluir en el aula, hacerla participativa y tener esa característica de empatía, donde todos participen y ninguno critique al otro o condene al otro. En la Biblia no hay un texto bíblico que nos señale o nos oriente a condenar, ni el mismo Jesús lo hizo, Condenó. ni el mismo. ¿Quién nos condenará? Las Escrituras, es la palabra. ¿Cuándo? Puede ser pronto, no se sabe, pero que nos van a condenar, es decir, vamos a ir a un juicio. Entonces, Magíster, decía Agustín de Hipona en el siglo IV que el hombre, el hombre fue creado con su libre albedrío y el hombre se condena es por sus actos, o sea, por nuestras acciones. Creo que ni siquiera Dios nos va a condenar, sino nosotros mismos que nos vamos a condenar. es precisa esa palabra, muy puntual, Luis Eduardo. Uno mismo se condena, uno mismo, es que nosotros escogemos el lugar donde quisimos estar. Así es. Quisimos estar hoy aquí y esa es la decisión más práctica. Bueno, solamente tenemos 2 participantes en las clases y los otros no escuchan. Somos 14. ¿Ok? Bueno, una reflexión filosófica. La educación no es preparación para la vida. La educación es la vida misma en proceso de desarrollo. La educación es la vida misma en proceso de desarrollo. Este es el perfil cognitivo que Dios nos hizo a nosotros. La educación es la vida misma en proceso de desarrollo. Desde que nacemos, nos enseñaron a comer, a caminar, ¿sí? Cuando nos caíamos, a veces nos levantaban, pero a veces nos decían, levántese usted solo. La vida ha sido toda una escuela y un proceso de desarrollo, ¿sí? Ahora, los que conocemos a Dios, mucho mejor todavía. ¿Qué opinan de esto? Sí. Otras personas que participen, a ver, o las mismas, no importa. ¿Qué tenemos aquí en este pensamiento? Solo Arqui y Luis nos están apoyando. Es que, me dice, es un pensamiento muy real, porque aún en la misma vida espiritual no ganamos mucho, pues suena mal, no ganamos nada, suena mal, pero no ganamos mucho con estudiar la palabra, estudiar teología, si no la ponemos en práctica, si no la vivimos, si no vivimos los procesos que no tenemos que vivir para madurar, para generar frutos, sí, para madurar en el Señor y poder hacer una teología y una vida espiritual más sana. Pienso yo, Magister. O sea, esa esencia, esa palabra está muy buena. Sí. Pasa. Bueno, es un principio de constante desarrollo, ¿sí? Y más nosotros, los que conocemos la palabra, ¿sí? Los que conocemos la palabra. Tenemos aquí la educación en pleno siglo XXI. ¿Cómo está la educación hoy? ¿Sí? ¿Qué paradigmas, qué pensamientos? El panorama actual exige repensar la filosofía educativa frente a la automatización,
frente a la inteligencia artificial, frente a la globalización digital sumamente acelerada. Hoy la educación va acelerada. Los principios, los conocimientos, hay tantos conceptos que en pleno siglo XXI se debe buscar una síntesis entre lo que es el rigor científico, la ética ciudadana y el pensamiento sistémico dentro de los sistemas para formar ciudadanos vales, conscientes, adaptables. Hoy vivimos una situación muy compleja, ¿sí? Muy compleja. Hay un problema en la sociedad y radica primeramente en el temor a Dios y segundo en un sistema que nos lleva totalmente atropellado y la humanidad hoy está afectada emocionalmente. La salud mental, hoy cualquier persona te grita en la calle, te insulta en la calle por el mismo pensamiento sistémico que tiene la sociedad. El que más rápido cruce el semáforo, el que más rápido llegue, el que más rápido tome la silla en el avión, el que más rápido se coloque de pie cuando el avión aterrizó. Es decir, hay unos principios sistémicos dentro de la sociedad que nos han llevado y nos han afectado. ¿Sí? Vea usted que la aerolínea cambió el vuelo. Se van 40 pasajeros y le dicen de todo en esas oficinas. De todo. Nosotros viajamos. Nos cambiaron el vuelo. Gloria a Dios. Pero el otro comienzan a maldecir y comienzan, no, nada de raro en esta aerolínea. Nada de raro. Entonces, ese es el problema de la sociedad. Todo lo queremos ya. Entonces, la educación parece que fuera un sistema muy superficial. ¿Qué opinan de esto ustedes? Magíster, es que hoy en ¿Cómo día, vemos la educación en el siglo XXI? ¿Cómo la vemos? como usted lo decía, Magíster, todo es tan rápido que prácticamente, como decimos, músculo que no se ejercita, músculo que se atrofia. Las IA están reemplazando el pensamiento del hombre, están manipulando a tal manera que los jóvenes hoy en día solo quieren estar metidos en un computador o en un celular y por ende se ha perdido como esa vida espiritual, como esa reverencia al Señor, como ese temor al Señor se ha venido perdiendo. Estamos en la generación de los papás, digámoslo así, miedosos, que nos da miedo corregir a los hijos porque se lastima, porque la ley nos quitó la autoridad, porque nos demandan por tantas cosas que se han venido dañando y todo eso ha venido afectando gradualmente para mal la vida del hombre. El hombre sí se ha venido dañando es precisamente por todo eso, porque no hay una ética, no hay valores, se han perdido los valores y de ñapa eso de la inclusión en los colegios, en las escuelas de los niños, le hicieron perder su identidad. Ya no hay identidad en Cristo. Los que conocemos la palabra la podemos compartir y estamos, y los que somos hijos de Dios tenemos esa identidad, pero los jóvenes y los niños no la tienen, Magister. Ok, Y hay personas que se están, como nosotros, estamos capacitando para ello, pero la mayoría están sin identidad. así es, así es, así es. ¿Quién más desea compartir? Tenemos aquí Magíster, profesionales. sí, Magíster, cuando hablamos de repensar la filosofía educativa del siglo XXI, con la frase que usted puso anteriormente, que el pensamiento filosófico, más que todo, hoy no se trata de memorizar tanto en la educación o de enseñar a memorizar, sino de cómo enseñarle a los estudiantes
a vivir bien. Decía el compañero sobre la ética, un tema tan importante que hoy se ha perdido mucho en la educación y que ha traído muchas consecuencias. Entonces, la educación hoy tiene que ser muy abierta y muy bien orientada, porque lamentablemente estamos hablando de una sociedad de jóvenes, que es la sociedad de cristal, ¿sí? Están los valores, pero no son sólidos. No es normal si yo robo o no robo, mato o no mato en la sociedad actual. Y cuando tú hablabas de lo que pasa en diferentes lugares, de las reacciones, no vayamos muy lejos. Mire cómo los mismos políticos han influido también en esa falta de ética frente a la monopolización y división que hoy manejan en los mismos partidos políticos. Mire, por ejemplo, si los mismos padres de la patria no dan el ejemplo, dígame qué ejemplo vamos a tener con nuestros hijos o nuestros estudiantes. Cuando hablamos Ok, también de una patria totalmente dividida y donde generamos discordias y odios y sálvese quien pueda, Magister, como dice el así dicho. es. Entonces, la educación en pleno siglo XXI ha cambiado significativamente. Sí, señor. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? Tecnología, globalización, Globalización. nuevas necesidades, la llamada inteligencia artificial. ¡Wow! Eso es poderoso. O no se acuerdan ustedes cuando hacíamos filas para hacer una llamada y colocar un mensaje en Telecom. Y Llama. hoy, en pleno siglo XXI, ¿sí? La tecnología, por ejemplo, el uso del Internet, plataformas virtuales, lo que acabamos de decir, inteligencia artificial, tantas herramientas digitales. Hoy la educación ha evolucionado tanto que el docente debe hacer partícipe de todas estas herramientas. Y volvemos con el pensamiento crítico. El docente, el que se forma como licenciado en teología, debe buscar que dar participación, que el estudiante analice, Ujú. cuestione, que el estudiante construya sus propias ideas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos profesionales como la doctora Kelly, que es magíster en educación. Profe, ¿nos puede compartir algo del tema? No, no está. Avancemos, avancemos entonces. ¿Cómo está la educación hoy? ¿Sí? Hoy el estudiante puede acceder a conocimientos, a profesores en diferentes países. Nos conectamos, la tecnología nos lleva corriendo. ¿Sí? La educación hoy debe centrar también sus necesidades y habilidades en el propio estudiante, que promueve el aprendizaje, tantas herramientas digitales. Hoy la educación para el trabajo, lo que dijimos, el pensamiento, el aprendizaje permanente. Ahora estudiar ya no es algo limitado. Si en una época nos tocaba prender una vela para leer un libro, hoy tenemos acceso a todos los medios. Entonces, la educación del siglo XXI es una educación que debe buscar formar personas capaces, no solo de saber, sino de pensar bien, crear bien, adaptarse, tener una comunicación y una solución. Yo me preparo como un ejemplo, como estudiante, como docente en teología, como licenciado, me estoy preparando para dar soluciones a los problemas espirituales que hoy tiene la sociedad cambiante, progresiva y rápidamente. Para eso nos estamos preparando, para contribuir a través del conocimiento de la palabra e impactar.
e impactar las vidas. Bueno, vamos terminando ya. Profe Ender está aquí, solo 2 estudiantes me acompañaron en la clase participando. Otros no pudieron abrir los micrófonos. Y lo más bonito es que esto quedó grabado, ¿no? Quedó evidencia. Recuerden que el programa pide participación en clases. Filosofía de la educación. Si está el profe Ender aquí, el coordinador académico, ¿qué tiene para compartir sobre este tema maravilloso? ¿Sí? Ahora imagínense usted la Biblia, una biblioteca de 66 Libros. libros, 66 tomos, escritos en 1600 años, épocas diferentes, autores diferentes, siglos diferentes, culturas diferentes, ¿sí? Razas, linajes diferentes. ¿Cómo no aprender homilética y hermenéutica para entender la Biblia? Si usted leyó un versículo y no lo entendió, no se meta, sálgase de ahí. Pida una orientación, pero no comience usted a coger como cuando uno coge un trapo y lo quiere retorcer a ver qué más le quiere sacar. No, la Biblia no es para eso. Por eso en la teología nos enseñan no forzar el texto sagrado, no forzarlo. Hay un texto que solamente me dio una hermenéutica práctica, pero hay otro versículo en la Biblia que me dio una filosofía más profunda. ¿Sí? Sí, como dijo un profesor, ¿qué nos enseña si María, si María tuvo o no tuvo hijos? Entonces el otro estudiante dijo, nos enseña que no nos metamos en la vida ajena. ¿Tuvo buena la filosofía, no? La del estudiante. El estudiante dijo, no nos metamos en la vida ajena si tuvo o no tuvo hijos. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Tiene lógica. ¿Ok? Ni nos lleva, ni nos trae, ni nos tumba, ni nos quita nada. Solamente es un pensamiento. Si vemos que va a producir un daño del pensamiento de los demás, si yo creo que sí, creo que no, hagamos a un ladito y avancemos. Esa debe ser la empatía de ustedes que se van a graduar como licenciados en teología. ¿De acuerdo? Sí, señor. Mis amados, vamos a esperar orientación del coordinador. Cada uno tiene su usuario, su contraseña. Si no la tienen, se comunican con el profe Ender. Él es el que guía en las plataformas de teología, solo de teología, ¿ok? ¿Ok? Ok. ¿Algo más para añadir? Magister, yo tengo una pregunta fuera del tema, perdóneme. Es que, por ejemplo, ayer tuve un inconveniente, no pude estar en una clase. ¿Cuántos están demorando en subir las grabaciones de las clases? Le cuento que solamente se presentó un detallito. Creo que esta plataforma sube automáticamente las clases y vamos a probarlo hoy. ¿Ok? Vamos a probarlo por fe. El profe Ender me dice que automáticamente sube las clases. Yo creo que se demore un momento, pero es una plataforma Mi, adquirida. mi Magister la sube a la cuenta de la plataforma, pero hace falta que la persona administrativa que le había contado haga la relación con la plataforma y la persona administrativa no las ha hecho. Perfecto, perfecto. Ya le entendí lo que usted consultó hoy en la tarde en las oficinas de Infortec. Muy bien. De mañana le resolvemos eso. Gracias. Exámenes, profe Ender, exámenes van a aparecer en plataforma de cada curso, de cada asignatura. Sí, señor, estar muy pendientes a los foros de discusión, sí, a las tareas, ir poniéndose los que no han logrado asistir a las clases, pues ir poniéndose al día. Las clases del martes ya se subieron a la plataforma, que lo hizo la parte administrativa, pero hace falta las de ayer, mi Magister, y las de hoy que se van a subir el día de mañana.
Respuesta dada, Arqui, respuesta dada. Magister, muchas gracias. Profe Ender, muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga. Una buena noche para todos. Que feliz descanso. Igual. Gracias, Sara, bendiciones. Magister. Muy buena la clase. Gracias.